tienen su primer... Entonces, bueno, está enfocada en esto, en los menores de 13 años. Si bien yo no escribí ningún caso clínico en el PowerPoint, un poco esa medida que vayamos hablando, ir ejemplificando con algún que otro paciente lo que se hizo, lo que hice, lo que se dejó de hacer, y un poco cómo fue todo el desarrollo del paciente o de la paciente, ¿sí? Pero el foco es menores de 13 años y tener presente que muchas veces es una característica de rasgo, ¿sí? De la sintomatología negativa de la hebefrenia, ¿no? A veces, como sabemos, la hebefrenia no alucina ni delira, lo que nos han enseñado muchos de la escuela alemana y de la escuela francesa, no al contrario de la escuela americana, que sus requisitos son siempre las alucinaciones, los delirios y la conducta desorganizada. Por otro lado, también decirles que el diagnóstico de esquizofrenia se puede hacer con los diagnósticos, con los criterios diagnósticos del DSM-5 a partir de los 7 años de edad, ¿sí? Esto tiene un valor predictivo positivo del 86% aproximadamente, es decir, que si vos agarras ese nene que lo diagnosticaste esquizofrenia de inicio muy temprano, a los 7 años, y lo agarrás a los 25 años, hay un 86% de probabilidad de que el chico siga teniendo el mismo diagnóstico de esquizofrenia, ¿sí? Bueno, Niki, yo te pues diría que Miguel, estamos haciendo la previa, como Masterchef, como bailando, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar un chiquitingui. La dinámica del Ateneo tiene que ver con que el presidente de la mesa o el coordinador en esta oportunidad va a ser el doctor Ricardo Corral. El doctor Ricardo Corral es psiquiatra, es médico psiquiatra, con un currículum amplísimo, pero es el presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras y además, como había comentado previamente, es el jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Borda, es el director de CETEM. Bueno, es un espíritu inquieto que está por todos lados realmente, que tiene un carácter tan conciliador y tan amoroso que lo que hace es convocar y estimular al estudio permanentemente. Así que, Ricky, cuando vos quieras, podemos comenzar con la disertación de hoy a cargo del expositor y de dos discutidores que los va a presentar Ricardo Corral. Cuando quieras, Ricky, te doy la palabra. Bueno, sí. Ya Nico empezó ese prodromo del Ateneo. Así que él hace, porque ¿cómo lo querés organizar vos? Él hace directamente la presentación y después interviene. No, presentás vos, presentás primero al expositor y presentás a los puntuadores y después das lugar a la gente del panel que quiera hablar, ¿sí? Bueno, bárbaro. Entonces, bueno, yo lo presento. Empezamos ahora. Bueno, lo presento a Nico. Digo Nico Masquelet, que lo conocí, la verdad, en el hospital, a través del contacto con vos, Marcia, que también es un joven profesional que es un presente ya, no es una promesa, porque lo veo muy inquieto, trabajando en muchas cosas, y de hecho tenemos un proyecto en común junto con la gente del Garrahan, muy interesante, y que veo que realmente hay una situación muy interesante de lo que puede resolverse con cuestiones que están vinculadas también, ¿saben con qué? Con lo que es la investigación y sobre todo también con la investigación básica, que a veces los psiquiatras nos alejamos un poco de eso, pero que es realmente muy importante. Después, bueno, está Miguel, que es también alguien muy conocido, que es, bueno, fue director del Tobar, es un psiquiatra infantil de larguísima trayectoria, un gran referente, y durante hace mucho tiempo coordina y dirige un grupo muy fuerte que se llama justamente el Grupo CIDEP, que trabajan mucho con todo lo que es problemática infantil, psiquiátrica y también específicamente sobre TEA, ¿no? Sobre autismo. Y después Adriana Gutiérrez Poblete, que está ya cruzando la cordillera, creo ella, ¿no? Que es psiquiatra infanto-juvenil,
y terapeuta familiar, que es especialista en niños y adolescentes. Tiene además un gran desarrollo en lo que tiene que ver con sanitarismo, tiene una maestría en administración, y particularmente se ha dedicado mucho al tema cognitivo e intelectual en niños, por eso está diplomada en la Universidad Pierre Marie Curie de París, justamente sobre trastornos en niños y adolescentes, y es docente de la Universidad de Santiago de Chile, profesora asociada de psiquiatría, y dirige un programa de especialización en psiquiatría infantil, también de la Universidad de Santiago de Chile. Bueno, si te parece, Nico, Marcia, ¿o me olvidé algo? Que siempre está en... No, está perfecto. Lo que voy a pedir es que vayan muteándose los micrófonos, ¿sí? Así le damos, por ejemplo, a Beatriz Medina no le puedo bloquear el micrófono. Perdón que te mandé al frente, Beatriz. No sé cómo. ¿Y estás por ahí vos? Bueno, cuando quieras comenzamos, Niquito. Bueno, obviamente... Digamos, el descubrimiento de nuevas cosas, y creo que el caso del estudio de las niñas y las mujeres ha sido uno de los ejemplos de esto. Bueno, obviamente, antes de comenzar, y ese prodromo que dijo Ricardo que hice, de comentarles un poco, agradecer enormemente que esté el doctor Corral, que esté el doctor García Coto, que esté la Adriana de Chile, que ahora no recuerdo su apellido, que me pida disculpas, soy medio colgado. La verdad que, bueno, son todos popes, y me encantó. Gracias, Marcia, por esta oportunidad. No lo digo de chupamedias, lo digo de verdad, porque me parece que todo lo que se va a ver a nivel clínico es gente con mucha experiencia clínica y además con muchísima experiencia en docencia y en investigación, entonces más que fructífero hacer esto. Bueno, un poco lo que les contaba, los síntomas negativos. ¿Por qué los síntomas negativos que le tenemos que dar tanta importancia en la esquizofrenia de inicio infantil y de inicio temprano? Sobre todo porque a veces puede ser una característica de rasgo, digamos, puede ser la única sintomatología presente en estos niños, y sobre todo en las poblaciones de ultra riesgo o de riesgo elevado, donde hay una carga, como bien nos enseñó Claudia Arberas, que no es heredabilidad, sino una carga de recurrencia familiar. ¿Cuál es la idea del Ateneo? Es primero conceptualizar los síntomas negativos, diferenciar los primarios de los secundarios, ver qué importancia tiene esto en el tratamiento, porque hay que hacer esta diferencia, cómo podemos evaluar a los síntomas negativos y posteriormente cómo los manejamos. Dentro de la concepción de los síntomas negativos, el foco de interés, ¿por qué es tan importante? Porque tienen pronóstico funcional, es decir, un poco el síntoma negativo, la carga de síntoma negativo que el paciente tenga, nos va a hablar de su pronóstico funcional, nos va a hablar de si ese chico o esa chica, qué grado de independencia va a tener, qué grado de inserción escolar y social va a tener, qué nivel de adherencia, qué nivel de insight, ¿no? Como cuestiones ultra importantes en una patología crónica que va a durar toda la vida, y que además que tienen una calidad de vida de peor pronóstico de 20 a 30 años menos que la población general. Actualmente se dice, esto vamos a tomarlos entre pinzas, por favor, que los síntomas negativos son independientes de los otros núcleos, ¿sí? Del núcleo positivo, del núcleo cognitivo y de la desorganización. Aunque vamos a ver que síntomas cognitivos con síntomas negativos suelen tener una fuerte asociación, y si el paciente mejora los síntomas negativos o cognitivos viceversa, van a mejorar, digamos, un poco por default. No siempre. Pero hoy se sigue apuntando, por lo menos, que son independientes de la otra sintomatología. También son independientes a la depresión, lo cual vamos a tener que ver, porque los pacientes esquizofrénicos también se deprimen, aunque haya gente que lo niegue, aunque puede ser muy difícil su diferenciación, ¿sí? Por justamente el overlapping, el solapamiento, el cabalgamiento de la sintomatología negativa con la depresiva.
¿Por qué es importante diferenciar entre primarios y secundarios y entre persistentes y transitorios? Bueno, principalmente por el pronóstico y por la terapéutica, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahora en unos minutos. Y después tenemos que tener presente que los síntomas negativos no son exclusivos de la esquizofrenia, también pueden aparecer en otros trastornos mentales, también pueden aparecer en la población general, aunque los síntomas negativos primarios, deficitarios, residuales, sí son prácticamente patognomónicos de la esquizofrenia de inicio temprano y de la esquizofrenia del adulto también. Bueno, un poco para ponernos a repasar los síntomas negativos. Fíjense en esto de las típicas 5 AES, ¿no? Que ya escribía Bleuler hace 200 años atrás más o menos. Esto sigue estando en la actualidad. El afecto embotado. Sigue estando en la actualidad la presencia de la definición de los síntomas negativos, el afecto embotado, la alogia, el aislamiento social, la anedonia y la abulia, ¿sí? Ahí yo he puesto una breve definición de lo que es cada uno de los síntomas negativos, ¿sí? Y me gustaría pasar a la siguiente filmina, porque esto da un poco de puntapié después para debatir con autismo, porque fíjense en cómo tenemos déficit en la comunicación, la alogia. Autismo también tiene déficit en la comunicación. Disfunción en el afecto, afecto aplanado. Autismo también tiene déficit en el afecto. Déficit o disfunciones en la socialización, aislamiento social, ¿a quién les recuerda también? Autismo. Dificultades para experimentar el placer, la anedonia. Tenemos 2,5 millones de patologías para diferenciar acá: depresión, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de ansiedad. Y disfunción en la motivación. También, ¿qué le suena un poco el tema de la falta de voluntad y de la falta de iniciativa que podemos ver en un paciente que está con cierto retraimiento autístico o ensimismado? También compartiendo un poco con el autismo todas estas características, ¿sí? Lo traigo a colación porque está Miguel, está Ricardo y está la doctora Adriana, que saben un montón del tema, como para que tengamos presentes que hay varias áreas de los síntomas negativos que son compartidas en otros trastornos del neurodesarrollo. Primarios y secundarios. A ver, tenemos que tener en cuenta que muchas veces los síntomas negativos, y sobre todo los primarios, pueden ser, como yo antes les decía, una característica de rasgo o una manifestación subyacente del propio cuadro de la esquizofrenia. Es decir, el síntoma negativo primario como propio de la esquizofrenia, ¿sí? Y después vamos a ver el diagnóstico diferencial, obviamente. Y después los secundarios, que van a ser reactivos a otros factores, donde vamos a ir enumerando cada uno de ellos. Los primarios y secundarios pueden ser transitorios o persistentes o duraderos, como más quieran llamarlo. Como mejor quieran llamarlo. Digo, cuando son primarios persistentes, ya estamos hablando de sintomatología residual de muy difícil tratamiento. En cambio, cuando los síntomas negativos son secundarios, o a síntomas positivos, o a síntomas afectivos, o a síntomas farmacológicos, de efectos adversos farmacológicos, llámese extrapiramidales, sedación, hiperprolactinemia, rigidez por la vía anigroestriada, ya vamos a ir entrando en tema, o también secundarios a la privación ambiental. No olvidemos que si este paciente está completamente poco estimulado, aislado, sin acompañante terapéutico, sin terapias de rehabilitación en general, puede ser una de las causas de la signosintomatología negativa la falta de privación ambiental, ¿sí? La falta de estímulo ambiental. Y también pueden ser factores relacionados con la enfermedad y con el tratamiento, como les dije, con la medicación antipsicótica o propios de la enfermedad, porque ya se sabe que hay un montón de fallas a nivel neurobiológico y circuitería
que estos pacientes con esquizofrenia inicio temprano tienen una carga muchísimo más elevada de sintomatología negativa que va a ser de más difícil tratamiento e incluso a veces ser una característica de estado. ¿Cómo nos repercute en el tratamiento esto? Bueno, diferenciar secundarios y primarios es importante en el tratamiento. ¿Por qué? Porque los secundarios pueden responder a los tratamientos disponibles, ¿sí? No es que los síntomas negativos secundarios son refractarios a los tratamientos actuales. Pueden responder dependiendo a qué sea secundario ese síntoma negativo secundario. Los síntomas positivos pueden responder al tratamiento antipsicótico, obviamente, si nos están generando síntomas negativos. Y acá les digo el caso, por ejemplo, de un paciente. Un paciente que impresionaba estar impregnado de sintomatología negativa porque no se vinculaba con nadie, no quería tener las entrevistas en el consultorio, no quería tener las entrevistas en el jardín o en la plaza del sector. El paciente se negaba a dialogar, estaba todo el tiempo hiperensimismado, y resultó que una de las causas que el chico, por la cual se negaba a participar y estaba así ensimismado y con muchísima logia y con un discurso muy monocorde y muy breve, tenía que ver con una ideación persecutoria, donde él creía que lo podían estar escuchando desde los celulares de los enfermeros. Entonces, como aquí lo que predominaba era la sintomatología positiva, una vez que se ajustó el antipsicótico, este paciente salió de ese estado pseudo negativo, por así decirlo, de ese síndrome pseudo depresivo, que tenía que ver cómo las alucinaciones condicionaban su conducta y simulaban una sintomatología negativa. ¿Sí? Los síntomas depresivos pueden manifestarse como síntomas negativos. Pero ¿cuál va a ser la diferencia con los síntomas negativos clásicos? El paciente, además de anedonia, nos va a manifestar, y de la bulia, ¿sí?, nos va a manifestar habitualmente ideación suicida, nos va a manifestar una tristeza o una irritabilidad desmedida, nos va a manifestar ideas de culpa, ideas de ruina, ideas de autorreproche, ideas de autocastigo, ideas de sentirse una carga familiar, una carga para su familia, ¿sí? Cosa rara que nos manifieste un paciente esquizofrénico que esté pura y exclusivamente con síntomas negativos. Entonces, un poco ese núcleo de ideas de culpa, de ruina, de autorreproche, de autocastigo, de sentirse una carga familiar, sumado a la anedonia y sumado a la bulia, sumado a las ideas de muerte y ideación suicida, podrían orientarnos a una posible depresión psicótica sin síntomas psicóticos o una depresión en el contexto de una esquizofrenia, la cual habrá que tratar con muchísima cautela con los antidepresivos, siempre y cuando el paciente tenga su tratamiento antipsicótico en dosis estables de base, ¿sí? También dentro de los síntomas negativos secundarios, el paciente va a tener síntomas negativos secundarios a la falta de estímulo ambiental. Y esto lo vemos muchas veces los pacientes no quieren participar de las actividades, siguen retraídos, no tienen interés en sociabilizar con los otros pacientes, no quieren participar de las entrevistas, y vemos que incorporando un acompañante terapéutico que trabaje en el 1 a 1, sumado a un terapista ocupacional o a un musicoterapeuta que va encontrando de forma individualizada, acorde a la característica del paciente, de a poco lo va sacando de esa sintomatología negativa que era secundaria a privación ambiental. Porque si esa sintomatología negativa era primaria, por más que le pongamos 8 acompañantes terapéuticos y 25 terapistas ocupacionales, no vamos a ver el repunte si era secundaria a privación ambiental, ¿sí? Y luego, por otro lado, muchas veces el paciente que presenta sintomatología negativa secundaria a los efectos adversos de los antipsicóticos, sobre todo de los antipsicóticos típicos o clásicos, ¿sí? Entonces,
generando pequeñas modificaciones en el esquema, quizás por ahí disminuyendo el antipsicótico típico, o disminuyendo esa dosis y aumentando con un antipsicótico atípico, jugando un poco ahí con la medicación antipsicótica o con los estabilizadores del ánimo, muchas veces, o incluso con paliando los efectos adversos, ¿no? Como la sedación, como la cialorrea, como el parkinsonismo, con el viperideno. Podemos ver que hay una mejoría de esto que se conocía como disforia neuroléptica, o el paciente impregnado por el antipsicótico. Vemos que puede haber modificaciones y esa sintomatología negativa secundaria mejorar, porque además el paciente, al tener bloqueados los receptores dopaminérgicos del núcleo accumbens, por esta vía mesolímbica no puede experimentar placer, entonces tiene una anedonia muy marcada, y a veces recurre a diferentes estímulos que no le son placenteros, entonces jugando con el antipsicótico, siempre y cuando el cuadro clínico nos lo permita, tenemos la posibilidad de éxito para paliar ese síntoma negativo secundario a los efectos adversos de la medicación. Actualmente, para los síntomas negativos primarios o deficitarios, no existe un tratamiento farmacológico y no farmacológico efectivo conocido, ¿sí? Para lo que es residual, lamentablemente, vamos a ver algo ahí que se está esbozando, les voy a nombrar, pero no existe un tratamiento efectivo. ¿Cómo evaluamos los síntomas negativos? Bueno, en la práctica clínica habitualmente solemos estar muchísimo menos adiestrados en la detección y en la pesquisa de los síntomas negativos. Casi siempre nos vamos por lo florido, ¿no? Por lo que a todos por ahí nos emociona, entramos en ver qué alucinaciones, qué modalidad, qué contenido, qué tanto le condicionan la conducta, o lo florido del delirio, ¿no? Esto que por ahí muchas veces cuando uno es residente lo que más le impacta tiene que ver con lo delirante, con lo alucinatorio, y perdemos muchísimo de vista la valoración de los síntomas negativos. Hay varios instrumentos, varias escalas validadas con buenas propiedades psicométricas que suelen usarse en la investigación y que muchas veces pueden colaborarnos a tener un poco sistematizado de cómo indagar o de cómo incorporar siempre en la anamnesis de un paciente esquizofrénico la valoración de los síntomas negativos. Además de los síntomas negativos, secundarios, positivos, perdón acá que no puedo ver bien qué puse. Bueno, lo que ya había hablado, discúlpenme, ¿a qué pueden ser secundarios los síntomas negativos? ¿No? A síntomas positivos de privación ambiental, de efectos adversos farmacológicos y depresión. ¿Cuáles son los instrumentos validados que yo les hablaba y que no necesariamente hay que utilizarlos en la práctica clínica, pero que está bueno pegarles una leída? Porque habitualmente el monitoreo que uno hace en lo cotidiano es a través de la observación. Digamos, si el paciente está quieto, está ensimismado, con un discurso pobre, con poca voluntad, poco aseado, poco colaborador, que no participa de las actividades, que nada les genera un estímulo placentero, bueno, es más que obvio que está plagado de síntomas negativos y no necesitamos tomarle una escala para darnos cuenta. O muchas veces cuando uno arranca con esto, está bueno conocer, y sobre todo a mí la que más me gustó es la CAINS, que se las recomiendo porque está validada al español latinoamericano, la pueden buscar, está en internet, después la busco y se las paso. Y bueno, después la famosa PANS y SANS y la BRIF, que todo el mundo ya las tiene presentes. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Un poco a lo mismo. ¿Qué pasa? Si el paciente tiene síntomas negativos, primero, ¿son primarios o secundarios? Y si son secundarios, ¿a qué pueden ser secundarios? ¿A síntomas positivos? ¿A una depresión concomitante o subyacente? ¿A efectos adversos farmacológicos o a privación ambiental? Ahí me faltó poner el tema de la privación ambiental, ¿sí? Pero bueno, puede ser que el paciente esté con alucinaciones o con percepciones de contenido injuriante persecutorio, de fenomenología alucinatoria que condicione la conducta y haga que evite la sociabilización.
lo que habíamos hablado un poco de la depresión, cómo darnos cuenta si el paciente además esos síntomas negativos secundarios pueden estar siendo de forma secundaria nuevamente a una depresión, y si tiene las ideas de minusvalía, de autorreproche, ¿sí? En cambio, si el paciente tiene más un afecto embotado, con escasa resonancia afectiva, nos va a hablar más de sintomatología negativa primaria, ¿sí? Es raro que un paciente que está con un aplanamiento afectivo, sin resonancia afectiva, nos manifieste ideas de culpa, minusvalía, desesperanza, porque ahí tendría sobreañadida una depresión. Y después los efectos adversos a los antipsicóticos. Les cuento otro caso, por ejemplo, un paciente que tenía novia y que el paciente veíamos que no se vinculaba con la novia, ya estando en el tratamiento ambulatorio, que no le daba pelota, que no tenía interés sexual. Bueno, uno por ahí podía pensar como algo de anedonia y algo de abulia y algo de aislamiento social, y resulta que el chico, esa pérdida de interés en estar con la novia y esa pérdida de interés sexual tenía que ver con una hiperprolactinemia que le impedía a él, obviamente, una libido acorde, una erección acorde, y esto le generaba mucha vergüenza. Entonces el paciente prefería evitar estar con la novia y mantener relaciones sexuales porque tenía la prolactina por las nubes. Cuando se pudo mejorar el tema de la hiperprolactinemia, jugando un poco, como les decía, con la medicación antipsicótica, rotando un antipsicótico que no genere tanta hiperprolactinemia, el paciente pudo retomar su vínculo con la novia y retomar las relaciones sexuales, ¿sí? También podemos ver al paciente y pensar que el paciente está con síntomas negativos y resulta que el paciente simplemente está muy sedado. Entonces también a veces el tema de la sedación y del embotamiento cognitivo puede ser secundario a que el paciente esté muy impregnado por el antipsicótico. Entonces de esa manera podemos quizás, nuevamente digo, jugar con el antipsicótico típico y el atípico y ver qué tanto era secundario al efecto adverso farmacológico. Ustedes me dirán, todo muy lindo, pero ¿cómo hago para hacer el diagnóstico diferencial si el paciente tiene síntomas negativos secundarios a la medicación o no? Bueno, acá abajo se los puse, es de forma prospectiva o retrospectiva, porque si el paciente, digamos, nosotros modificando el esquema farmacológico, hay mejoría o hay desaparición de los síntomas negativos, ahí ya fácilmente vamos a poder hacer el diagnóstico diferencial. Ahora, si movimos antipsicótico y no pasó nada, ya claramente estos síntomas negativos no tienen que ver con efectos adversos farmacológicos. ¿Qué intervenciones no farmacológicas existen para estos pacientes que tienen síntomas negativos secundarios? ¿Sí? Secundarios, como les decía, sobre todo a privación ambiental o a síntomas negativos primarios. Bueno, el entrenamiento en habilidades sociales es una muy buena intervención no farmacológica, sobre todo para trabajar la cognición social de los pacientes, que ya sabemos que los pacientes esquizofrénicos tienen fallas en la teoría de la mente y tienen estas fallas en las percepciones. Entonces hay que estimularlos, hay que entrenarlos en habilidades sociales, hay que interpreten de forma adecuada lo que están interpretando de forma inadecuada, de forma delirante. Hay que hacer muchísima psicoeducación e intervención familiar, que la familia entienda que el paciente no es que es un vago, no es que no quiere hacer nada, no es que no quiere colaborar en la casa, no es que es un rebelde, no es que son síntomas de la adolescencia, ¿sí? Después, por otro lado, la que mayor evidencia tiene es la terapia cognitivo-conductual para trabajar todas las distorsiones cognitivas y lo que es la activación conductual en cuanto a la anedonia y la abulia, ¿sí? Los programas de activación conductual, donde al paciente directamente se lo obliga a hacer determinadas actividades para que salga de ese pantano de la abulia. El acompañamiento terapéutico, obviamente, muy importante que el paciente tenga un acompañante terapéutico para paliar la sintomatología negativa,
y que también haya un abordaje muy fuerte en lo que es orientación vocacional, porque no olvidemos que parte de los síntomas negativos que los pacientes tienen tiene que ver con la falta del proyecto vital, ¿no? Con el poder sostener a largo plazo la escuela o diferentes proyectos. Esto muy bien, como siempre lo explicaba el profesor Monchablón, la pérdida del pathos, ¿no? La pérdida del proyecto vital de vida, donde entonces si el paciente no tiene una adecuada inserción en lo que es la orientación vocacional, va a quedar aplanado, va a quedar desafectivizado, va a quedar sin motivación, va a quedar sin proyecto. Entonces es algo importantísimo dentro de las intervenciones no farmacológicas. Y yendo a las intervenciones farmacológicas, un poco lo que estuvimos hablando, a ver, si yo le ajusto el antipsicótico, por ahí corrijo síntomas negativos secundarios que eran secundarios a los efectos adversos que ya todos sabemos que pueden dar los antipsicóticos. Sedación, rigidez, temblor, retraimiento, sedación, hiperprolactinemia, rigidez motora, anedonia, ¿sí? Por el bloqueo de la vía mesolímbica en el núcleo accumbens. Pero no hay ningún tratamiento con eficacia para los síntomas negativos primarios, ¿sí? Dentro de las intervenciones farmacológicas se habla, se dice, se supone que dentro de los antipsicóticos, la cariprazina, la ciprasidona y el amisulpiride podrían llegar a ser de los antipsicóticos junto con la clozapina, que mejorarían moderada o muy levemente la sintomatología negativa. Honestamente, no hay estudios serios que hayan demostrado que los antipsicóticos mejoren la sintomatología negativa si es primaria, ¿sí? Si es primaria, vuelvo a repetir, porque si es secundaria y nosotros pasamos del típico al atípico, puede ser que mejore porque por ahí el paciente estaba muy extrapiramidal, ¿sí? Agonistas dopaminérgicos, metilfenidato y modafinilo. Bueno, la verdad que no se recomienda el uso de los agonistas dopaminérgicos en los pacientes con esquizofrenia a largo plazo ni a corto plazo. Los puede psicotizar, puede empeorar la sintomatología. Agentes serotoninérgicos y noradrenérgicos. Bueno, cualquier inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. O los duales, ¿sí? Reboxetina. Bueno, mirtazapina, mianserina, trazodona, todos remedios que en la población infanto-juvenil no utilizamos. No tienen evidencia de mejorar la sintomatología negativa, ¿sí? Después se habló mucho tiempo de la CEMUC, ustedes sabrán, de la N-acetilcisteína, ¿no? Ahí actuando como modulador de la hipofunción del receptor NMDA. No se vieron todavía resultados concretos de peso que nos digan que el paciente va a mejorar la sintomatología negativa. Entonces vamos un poco a este cuadrito para que ustedes vean, ¿no? Fíjense, para la D-serina y la D-cicloserina, en lo que es el receptor directamente, el agonismo del receptor de glutamato, hay datos no concluyentes. Inhibiendo la glicina, para que aumente y mejore el NMDA, ahí a nivel con el glutamato, podría haber alguna mejoría de algunos síntomas centrales cognitivos y negativos, siempre y cuando el paciente tenga su antipsicótico estable y de base, ¿no? Los inhibidores de la acetilcolinesterasa, esto lo va a saber más Ricardo, ¿no? El donepezilo, la galantamina, la ribastigmina, todos remedios que usan los viejitos con demencia que nosotros no usamos. Hay hallazgos contradictorios. Depende del antipsicótico que el paciente esté usando, y en la población infanto-juvenil hay datos no concluyentes, ¿sí? Después, receptores muscarínicos y nicotínicos de acetilcolina. No sé si todos están al tanto del Champix, el remedio famoso de Pfizer para dejar de fumar, la vareniclina, ¿sí? Bueno, la vareniclina en población adolescente parece que mejora algunos dominios cognitivos, ¿sí? Y de forma secundaria los síntomas cognitivos. Si no le pongas un antidepresivo, no le pongas la vareniclina que está ahí, ¿no?
en la familia de los antidepresivos, pero en realidad es un agonista parcial de los muscarínicos y nicotínicos y trabaja con la acetilcolina. Bueno, parece que sí, parece que los ayuda, parece que encima fuman menos, mejoran los dominios cognitivos y de forma secundaria los síntomas negativos. Nunca lo usé, les soy honesto, nunca lo usé al Champix con un paciente que tenga esquizofrenia de inicio infantil ni de inicio adolescente, y bueno, adulto yo no hago, así que quizás por ahí Ricardo, no sé si tiene alguna experiencia o alguien comentará. Con la guanfacina, a ver, la guanfacina, todos los que hacen TDAH la habrán usado mucho, la guanfacina, la clonidina, ¿no? Antiguamente dicen que a nivel cognitivo podría mejorar, pero la tamoxetina no. ¿Sí? Y después está los agonistas de los receptores serotoninérgicos 1A, que es donde estaría la falla a nivel del córtex prefrontal, esa hipodopaminergia que no permite que activen estos receptores. Entonces uno dice, buenísimo, tenemos un agonista para mejorar los síntomas negativos y los síntomas cognitivos y afectivos. Bueno, está este remedio, la tandospirona, que la verdad que no tengo ni idea. Yo, digamos, esto se los puse porque es material que encontré, pero que no tengo experiencia y ni siquiera sé si existe en la Argentina. Y todo lo que es psicoestimulante, les vuelvo a repetir, incluso podría aumentar los síntomas psicóticos, sobre todo el modafinilo, que se usa de un modo muy suelto, ¿no? Como bueno, ponerle un poquito de modafinilo, ponerle un poquito de Vigiser, ponerle un poquito de armodafinilo, la verdad que incluso podría empeorar la sintomatología psicótica del paciente. Para concluir un poco, los síntomas negativos son importantes porque nos hablan del pronóstico funcional. Lo que vimos antes, qué tan autónomo va a ser el paciente, qué nivel de inserción laboral, académica y social va a tener, qué tanto va a poder funcionar en el resto de los dominios que tienen que ver con una vida a nivel familiar, a nivel social, a nivel académico. Es importante que los evaluemos de forma rutinaria, porque casi siempre nos centramos en esto de lo florido, de la sintomatología positiva, de si el paciente está agresivo, de si el paciente está alucinado, de si el paciente está delirante. Quedamos tomados por esto que a todos nos llama muchísimo la atención siempre en la psiquiatría, y perdemos de forma rutinaria hacer la anamnesis de los síntomas negativos, y además ver si son primarios y secundarios, que no es poca cosa porque, como vimos, los secundarios tienen tratamientos efectivos. Y por último, lamentablemente no tenemos tratamientos efectivos conocidos para lo que son los síntomas negativos primarios o deficitarios, ¿sí? Lamentablemente, hoy en día no hay nada que nos pueda colaborar y ayudar cuando el paciente está muy defectuado, que suelen ser muchas veces nuestros pacientes, ¿no? Con hebefrenias muy residuales, con mucho tiempo de duración de tiempo sin tratar, quizás con meses de sintomatología de productividad psicótica positiva y quizás años de sintomatología negativa hasta que llegan a la consulta. Entonces, bueno, un poco el panorama en ese aspecto es bastante oscuro, ¿sí? Tengan presente que la sintomatología negativa en la población infanto-juvenil, en las esquizofrenias de inicio temprano, sobre todo antes de los 13 años, suele estar en un 50 hasta en un 70% de los pacientes, comparativamente con el adulto que es del 40%, entonces nosotros casi duplicamos la presencia de sintomatología negativa. Por eso me parecía que estaba bueno traer un poco este tópico acá a colación, este tema a trabajar, a ver qué pensaban, qué opinaban, qué experiencia tenían. Y bueno, no quería prolongarlo, no quería hacerlo muy largo, porque me parece que lo más rico es la discusión clínica y lo que cada uno pueda aportar desde su especificidad y desde su conocimiento.
Bueno, muy bien, Nico, realmente muy interesante. Hiciste un pantallazo muy bueno y profundo sobre esta temática tan controversial, ¿no? El tema claramente nos sitúa nuevamente en la complejidad de la etiología, ¿no? de la esquizofrenia, porque en definitiva están mediados por estas cuestiones genéticas y del ambiente que van modulando todo lo que está vinculado con el neurodesarrollo. Es decir, acá confluyen los factores de riesgo, incluso desde muy temprana edad, gestantes, ¿no? Durante la gestación. Me viene un poco a la memoria lo que hablamos con Roberto Yunes por allá por el 80, que fue profesor mío y ahora está escuchándonos a nosotros, cuando hablamos del tema de las infecciones prenatales, ¿no? El tema de los virus lentos y todas las cosas que pueden influir luego a lo largo de la vida, ¿no? Desde cuestiones hoy en día tan complejas en el mundo social que vivimos, que tiene que ver con la migración, el riesgo por ejemplo, del uso de cannabis, que también se ha generado se lo toma con mucha liviandad el tema, y que si bien, bueno, no es específico para los niños, claramente es así, ¿no? Lo que sí es claro es que estamos hablando todo de un panorama donde el constructo en sí del diagnóstico, porque vos hacés mucha mención a la cuestión esta de los diagnósticos diferenciales, pero vieron que hay todo un intento de repensar las cuestiones vinculadas con las patologías psiquiátricas, neuropsiquiátricas, que está muy relacionado con el tema de los dominios, los famosos ARDOC que ustedes conocen. Acá claramente lo que se ve es, hay algunos estudios de factor análisis de que se dividen, digamos, los grupos estos en cuestiones de expresión, como dijiste vos, y las cuestiones que están más vinculadas con la motivación y el placer. Pero lo que me pareció muy interesante que comentaste también es el tema este de que lo podemos clasificar de alguna manera como algo vinculado con lo que es algo fásico, producto del momento de inicio, digamos, de la problemática, pero lo más importante es lo premórbido, el componente premórbido, donde puede ser incluso mucho antes del inicio de la enfermedad y sobre todo como predictor, que era lo que comentabas. Y después, bueno, lo que sí estamos más acostumbrados, sobre todo lo que estamos al lado de ustedes, en el Borda o en el Moyano, es al tercer componente, que sería el de los síntomas persistentes, más de defecto y de deterioro. Claramente, bueno, no es un tema mío, sé que estuvo Claudia antes hablando en alguna otra reunión, porque, bueno, vos lo dejaste pasar, el tema este de las cuestiones genéticas vinculadas con cómo se desarrolla el conectoma, y vinculado sobre todo con algunos genes candidatos vinculados con genes glutamatérgicos, bueno, obviamente todo lo que es el complejo dopaminérgico también, y algunas enzimas de degradación prefrontal como la dopamina, para la dopamina, ¿no? Pero bueno, creo que es interesante también el tema de ser muy cuidadoso con lo que comentaste, ¿no? Con mucha humildad, y tenemos que ser muy humildes en el sentido de la indicación terapéutica, porque en realidad no hay mucha evidencia. Si bien hay algunos metaanálisis, ¿no? de mejorías con las cosas que vos dijiste, fundamentalmente con la milsupirida, aripiprazole. Habría que ver, bueno, vos decís escariprazina también, uno podría pensar en el brexpiprazole también, porque bueno, va a tener un poco esa idea. Por otro lado están todas las cosas que no son antipsicóticas, ¿no? Pero que uno mide con un cierto cuidado. Cuestiones que están vinculadas con la inflamación. No sé si vos lo viste algo, eso, Nico, también viste toda la teoría inflamatoria. Sí, toda la teoría inflamatoria neurodegenerativa, que bueno, que también obviamente se está estudiando ahí, ¿no? Cómo diversos fármacos antiinflamatorios podrían llegar a colaborarnos, e incluso desinflamatorios, sí. La verdad que no puse, porque si bien hice como una cuestión seca y simplicista, esto de negativo, primario, secundario, más para orientarlo a la práctica clínica. Pero sí, obviamente, claro. Sí, la aminociclina, los omega 3 también están propuestos. Totalmente.
Y después está ahí, también esa línea que acá en Argentina mucho no pegó, pero que bueno, hay mucho afuera, uno que viaja lo ve, es el tema de la estimulación magnética transcraniana, que no es invasivo, bueno, uno supondría que es un poco más benigno. Siempre es esta cosa que uno tiene cierto prurito con la medicación en los niños, ¿no? Cuando no son síntomas francos disruptivos que uno debería indicar. Pero bueno. No, pero la verdad que lo que vos nombrás de los tratamientos por ahí no farmacológicos, la estimulación magnética transcranial, yo honestamente muchas veces lo que pienso, si mi hija se deprime antes de que la llenen de psicofármacos, prefiero que le hagan estimulación magnética transcranial si tiene una depresión mayor a eso, pero bueno, está el prurito, justamente como comentás vos, de todo esto que tiene que ver con este tipo de tratamientos, y digamos, volviendo a lo del omega 3 que habías mencionado, esto yo por ahí a veces lo hago más en mi práctica privada, no lo hacemos en el hospital, pero solemos usar 2 comprimidos de omega 3 a la noche para ver si hay cierta mejoría antiinflamatoria y en los dominios cognitivos en algunos pacientes. Supuestamente algunos dicen que les va mejor, otros no, pero bueno, es como vos nombrabas, no hay un peso, una evidencia como para decir esto sí o sí tiene que estar indicado y tiene que tenerlo el paciente. Claro, buenísimo. Bueno, nada, yo quise hacer ese comentario, pero le tenemos que dejar la palabra a los puntuadores, que está Adriana y Miguel ahí escuchando atentamente. Bueno, yo les cedo la palabra, vamos hablando de manera informal, a ver quién quiere empezar, Adriana o Miguel. Hola, quizás sería bueno quitar dejar de compartir pantalla para vernos. Después, los que les interese, hago un anuncio, que vayan escribiéndome en el chat, si tienen algún comentario o alguna pregunta, así yo les voy dando por orden de llegada la palabra después de que los puntuadores hagan sus comentarios. Bueno, primero yo les agradezco muchísimo. Perdón, Adri, ¿vos qué querés? ¿Vernos o no vernos? Porque si no nos vemos, vamos a escuchar mejor. No. Pero si nos vemos, por ahí, como vos te sientas como no te entendí lo que pedías. Quería sacar la pantalla, nomás la diapositiva. Si tiene que apagar las cámaras, ningún problema. Listo. Sí. Dejar de compartir pantalla, que ya está, Marcia. Ya sí, no estamos listos. Listo. Sí. Listo, gracias, perdón. Bueno, primero agradecer, encuentro que fue una fantástica presentación, una puesta al día increíble, muy buena, y también un poco nos muestra la frustración que tenemos los psiquiatras frente a estos síntomas, en especial cuando son tan pequeños los niños, ¿no? Cómo no encontramos en la práctica algo a la mano, así que digamos, ya, esto me va a servir. Acá, bueno, nosotros nos vamos más por el lado no farmacológico, claramente, con todas las medidas que ya habló el doctor Masquelet. Además hacemos, a estos niños quizás también usamos los dispositivos de hospital de día, para hacerles una rutina, para hacerlos que tengan alguna interacción con otros niños, y sobre todo también hacemos mucha intervención familiar. Todo lo que dijo el doctor Masquelet me hacía tanto sentido, esto de que los padres empiezan, que este niño es vago, que antes era más trabajador y ahora no hace nada, que no se quiere bañar, esto también trae problemas entre el mismo matrimonio, con los hermanos. Entonces muchas veces en la intervención, solo llevarlo a un hospital diurno nos ayuda muchísimo, que es más o menos lo que hacemos. En cuanto a los fármacos, nosotros usamos habitualmente los omega 3 y los DHA y la vitamina D. La vitamina D, que ha sido tremendamente, se ha venido al suelo en todos, con la pandemia, digamos, o sea, ya es increíble, todos los niños están con baja de vitamina D, la estamos usando. Y cuando ya esto es muy resistente, muy complicado, usamos la clozapina.
con todos los problemas que trae la clozapina, de tener que hacerles hemogramas semanales durante 18 semanas, bueno. Pero eso, digamos, son los pasos escalonados que estamos usando acá. Ahora, siendo la esquizofrenia de inicio temprano tan poco frecuente, tampoco vamos a decir que tenemos una tremenda experiencia en muchísimos pacientes menores de 13 años con esquizofrenia. Es lo que yo les puedo comentar, digamos, de los pocos pacientes que hemos tenido. Eso, Adriana, perdón, me parece que un dato epidemiológico por ahí que quería nombrar es que las esquizofrenia de inicio temprano, antes de los 13 años, son el 1% de todas las esquizofrenias. De todas las esquizofrenias. Estamos hablando de una en 10.000, sí. Lamentablemente, o positivamente, no lo sé, nuestro hospital, hacer un hospital monovalente especializado y contar con una sala de niños y niñas pequeñas, podemos llegar a ver hasta 7 o 10 esquizofrenias de inicio temprano por año, lo cual es algo recontra atípico. Sí. Bueno, habría que ver si en el tiempo siguen siendo esquizofrenias, porque también pueden estar mal diagnosticadas, pero tenemos ahí como un núcleo de algo raro, porque vienen de todo el país, incluso de toda la región, chicos con, digamos, con síntomas psicóticos antes de los 13 años. Solo eso quería agregar, perdón que te interrumpí. No, estamos listos. Eso quería decir. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí entonces. Dale, Miguel, sí. Sí. Bueno, yo trabajo esencialmente con niños con trastornos en el neurodesarrollo y fundamentalmente dentro del espectro del autismo. Y una cosa que quería preguntarte, Nico, o preguntarles, o conversar con ustedes es, previo al diagnóstico, ¿no? Si ustedes observan que hay alteraciones cognitivas, que hay alteraciones en el desarrollo del lenguaje verbal, si por ahí aparecen dificultades en el aprendizaje, algunos rasgos en la socialización, es decir, esos cuadros más tipo Essence, tipo que son cuadros aparentemente de alguna alteración en el neurodesarrollo, pero que no puntúan para un trastorno específico. Totalmente. Digo que generalmente por defecto se los termina diagnosticando TGD, sin especificar, el famoso TGD sin especificar, o TEA, o cosas así, pero esto, ¿no? Perdón. Sí. No, que totalmente, o sea, nos hemos encontrado con pacientes que a los 5 o 6 años le ponen el diagnóstico de TGD, y a los 13, 14, obviamente ya está claro que era una esquizofrenia inicio temprano. Sí, un poco a pedido de Marcia, digamos, como ella quería que hablemos mucho de casos clínicos, me pasó, por ejemplo, de un paciente que hicimos el diagnóstico de esquizofrenia en otra institución, pero a los 7 años, donde el chico ya presentaba alteraciones del lenguaje, alteraciones en el control de esfínteres, en la psicomotricidad, o sea, todos los signos neurológicos blandos o menores que se habla de la esquizofrenia, ciertas alteraciones en la sociabilidad, ¿sí? Y bueno, el chico estaba yendo a fono, estaba yendo a terapia ocupacional, porque también tenía como algunas cuestiones sensoriales, ¿no? Que veían que no sensoriales, perdón, más de habilidades de la vida diaria a nivel de la motricidad fina, y alguna que otra cosa sensorial que el chico decía, pero que no quedaba muy clara, como a nivel corporal media difusa. Y bueno, después el chiquito tuvo una descompensación psicótica que fue evaluada, bueno, descartarse encefalitis, infecciones de todo tipo, ¿no? Lo que se te ocurra, digamos, se lo internó, se hizo la punción lumbar, un montón de cuestiones. Pero sí está recontra descripto esto, que las esquizofrenias de inicio temprano tienen alteraciones en el lenguaje, tienen alteraciones en la sociabilidad, tienen alteraciones a nivel académico en el aprendizaje, y tienen alteraciones en el control de esfínteres, que también la tienen a veces los chicos TEA, digo, pero sin caracterizar como así vos, o sin
entrar de lleno en lo que sería un chico más puro del espectro autista. Ujú. No, eso yo pensaba porque bueno, una cosa interesante del DSM-5 es que el DSM-5 plantea que en todo caso la externalización sintomatológica en el caso de los TEA se va a ver claramente cuando las demandas del ambiente y del desarrollo por ahí exceden los recursos del niño para afrontarlos, ¿no? Entonces, pensando un poco en cómo va siendo el desarrollo de un chico y cómo por ahí la aparición de los signos psicóticos se da alrededor de los 13 años, ¿no? Cuando la demanda ambiental es mucho más grande, cuando las exigencias adaptativas son mucho más grandes, cuando las exigencias a nivel biológico, personal, individual son mucho más grandes. Entonces, esto, ¿no? Pensándolo desde esta perspectiva, no sé cómo lo ven. La verdad que coincido con vos, incluso le sumaría hasta el momento de la segunda poda neuronal, donde por ahí a veces se ven en controles de hermanos sanos, obviamente de hermanos con esquizofrenia, de este fenotipo resiliente que tienen los chicos, que no les pasa nada a los hermanos sanos, totalmente, ¿no? La eclosión puberal, la sexualidad, la demanda y la existencia del ingreso al secundario, aún mayor pertenencia a un grupo social o a una característica determinada. Totalmente, coincido con vos en lo que decís, y en esto que viene el DSM-5 ha logrado como acomodar. Y también otra cosa para festejar, que me parece que está bueno, que no estamos hablando más de psicosis infantiles, como se hablaba hasta en el DSM-3, que ya se pudo diferenciar el autismo de la esquizofrenia, lo cual no me parece poca cosa, porque hay gente que lamentablemente hoy en día sigue utilizando este lenguaje de psicosis infantil para nombrar a un nene con autismo, o para nombrar a un chico con esquizofrenia. Y bueno, me parece que ya estos dos hitos, ¿no? En los 70 con Colvin y Ruther, de sacar la diferencia entre autismo y esquizofrenia, y ya en los 90 el estudio de Hollis, donde nos dio el valor predictivo positivo de poder utilizar los criterios diagnósticos del adulto para diagnosticar a un nene a partir de los 7 años con esquizofrenia e inicio infantil muy temprano. Me parece que, bueno, como que ya tenemos un montón de herramientas contemporáneas que antes no se tenían presentes, y que bueno, que está piola ver, ¿no? Todo esto, como vos decís, todo el desarrollo, todo a nivel evolutivo, cómo va y en qué momento se produce el pico, la mayor incidencia de sintomatología psicótica, acorde a las demandas ambientales. Sin duda, esto de la natura y la nurtura que un poco dijo Ricardo Corral, y que bueno, que tanto se habla. Mira, precisamente yo creo que, perdón, ¿puedo hablar? No sé. Ah, sí, sí. Precisamente esto, yo creo que me he pasado la vida, por un lado, tratando de entender el diagnóstico diferencial entre autismo y esquizofrenia infantil. Me acuerdo que en una época, si iba a algún congreso, pensaba, ay, ojalá no me pregunten la diferencia de autismo y esquizofrenia infantil. Y bueno, por ahí en algún momento he pensado que la entendía, y he tratado incluso hasta de diferenciarla, y todo eso, pero luego, a lo largo del tiempo, al cabo del tiempo, uno va encontrando que hay cosas que tal vez no lo separan tanto. Hay un trabajo muy interesante que aparece en forma de paper, pero es un estudio que hace un grupo danés, el primer autor, que se llama Egernas, y él habla de los procesos transdiagnósticos entre autismo y esquizofrenia. Y lo que él plantea es precisamente esto, que cuando la demanda ambiental, del desarrollo e individual,
por ahí excede la capacidad cognitiva de la persona entra en un estado de estrés intenso y bueno, y eso de pronto pone al descubierto los rasgos externalizadores de este proceso, que por supuesto no es un proceso detonado por lo ambiental, producido por lo ambiental. Lo ambiental pone en evidencia la fragilidad cognitiva, la vulnerabilidad cognitiva. Entonces, lo que plantearían sería que un proceso transdiagnóstico sería el de la rigidez. Todo esto es muy discutible. Por eso se lo estoy contando y al mismo tiempo yo lo discuto, ¿no? Es la rigidez presente tanto en autismo como en esquizofrenia. Y en el caso, lo que él plantearía es que en el caso de la esquizofrenia, esta sobrecarga de la capacidad cognitiva de la persona se produce mucho más tarde, en tanto la persona ha tenido un desarrollo mucho más evolucionado. Por lo tanto, plantea también que la esquizofrenia sería como mucho más benigna que el autismo. ¿Me entienden? Entonces, es interesante el planteo. Esto es un estudio que él hace con su grupo, y a mí me parece interesante planteárnoslo, porque cuando yo te hago esta pregunta, previo a la aparición de rasgos, de signos que nos hacen pensar en esquizofrenia, ¿cuáles son los rasgos que pueden darnos alguna idea? Y son rasgos cognitivos, son rasgos que, como vos decís, aparecen en casi todos los estudios, pero ¿tiene algún valor predictivo esos rasgos? ¿O será de la forma como nosotros a lo mejor los estamos viendo? Es decir, ¿cómo estamos viéndolo? Es decir, ¿cómo entendemos autismo? ¿Cómo entendemos esquizofrenia? ¿Me entendés? No sé si... Sí. No sé qué piensan. Sí, creo que también está muy vinculado con esto que yo lo pongo como, bueno, es algo que estamos muy en pañales, que cómo se produce todo la migración neuronal y la sinaptogénesis y la conectividad. Por eso que entre el conjunto de los SARDOC vinculado con los genes y mucho con el tema de conectoma, ¿no? De todas maneras, para seguir un poco de orden, si no les molesta, voy a ir leyendo algunos comentarios, así si alguien quiere ir participando. Por ejemplo, Gonzalo Norberto está planteando que le parece que, bueno, algo del neurodesarrollo, y habla de 4 defectos que están en toda la historia del sujeto y que están presentes, y que si están presentes tiene la posibilidad del 90% de desarrollar esquizofrenia, casi en el 90%. A ver, ¿qué dicen de esto? No entendí. A ver, fíjate, está en el chat. No entiendo muy bien qué dice Cassis Clausters. A ver, Gonzalo Norberto, si estás ahí, ¿podés explicarlo? Desmuteate, Gonza. ¿Estás o te fuiste? No, estoy. Ahí. Bueno, no, lo que quería comentar, bueno, que un poco en la experiencia personal, obviamente es lo que nos pasa a todos. Bueno, yo me he formado en el TOBAR, así que saludo a Marcia, saludo a Nico y a todos los demás. En mi experiencia, bueno, cuando estaba en el TOBAR, con un grupo de colegas, hicimos todo un trabajo de premórbido y pródromo para un congreso, y a raíz de eso surgió, por lo menos por mi parte, empezar a investigar todo lo que era dentro de la teoría del neurodesarrollo, lo que son el Cassis Clauster. Que es el Cassis Clauster. Cassis son las siglas de los 4 defectos. Que es lo que vienen hablando, o sea, es el defecto social, o sea, el social impairment, el affective disorder, el cognitivo, el cognitive impairment, y el fracaso de la escolaridad, que cuando se evalúan estas 4 cosas históricamente en el paciente, o sea, en forma retrospectiva, para evaluar la posibilidad de que tenga un brote, obviamente con síntomas positivos en lo que es la esquizofrenia temprana y muy temprana. Y se detectó que si se evalúan estas 4 cosas, si las 4 están presentes, la posibilidad
de que vaya evolucionando hacia un brote entre los 9 o a los 13, como venían hablando en los momentos puntos donde se hace el pruning neuronal, que coinciden, era muy alta, arriba del 90%, la posibilidad de que se desarrolle una esquizofrenia temprana o muy temprana. En mi experiencia particular, esto desde ese momento lo vengo implementando como una evaluación, en el momento de la evaluación, hacer una evaluación retrospectiva desde lo infante, digamos, desde los primeros años, y claramente aparecen los 4 defectos muy marcados cuando tenemos el desarrollo de una esquizofrenia, no así de una psicosis, ¿no? Estamos hablando de esquizofrenia. No lo que después van a ser otro tipo de psicosis, más polimorfas, no sistematizadas, etc. Hay como un rebote muy, muy grande, no escucho bien. Sí, es interesante lo que decís. La pregunta que te haría yo frente a eso, que no leí ese trabajo, es si, porque vos me hablas de tu experiencia y de esos casos y de ese estudio, si hay controles sanos. Bueno, sí, obviamente. A ver, voy a tratar de explicar el estudio, porque yo lo utilizo y he dado, bueno, algunas clases en algún momento para cursos de formación, recuerdo ahora en Dharma o en algún otro lado en su momento, porque para evaluar en la emergencia, ¿no? Cuando tenemos una emergencia infanto, por ahí en domicilio, que hay que resolver con un chico para evaluar qué conducta tomar. Los controles sanos, o sea, iría por otro lado, lo que se habla y lo que conocemos todos es que los controles sanos es muy difícil hacerlo, porque ¿cómo explicarle a un padre o a un chico que se le va a hacer un control sobre esquizofrenia? O sea, éticamente siempre la dificultad de hacer controles sanos y de avanzar con la investigación, yo he leído en varias revisiones que la dificultad es esa, ¿no? Principalmente. Los controles que se hacen, en realidad en el estudio, que es un estudio bastante viejo que se fue desarrollando, y hoy en día en Nueva York está el departamento, digamos, después busco bien las referencias, que hacen este research de búsqueda permanente sobre estos síntomas. Se controla de todos los que son potencialmente sintomáticos desde cualquier edad para desarrollar, se van controlando qué síntomas y qué porcentajes aparecen. Obviamente el porcentaje que avanza es muy bajo, muy, muy bajo. Pero se da esta característica de que mantienen estos 4 defectos. Y con respecto a lo que estaban hablando, que es algo que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, es que el área lenguaje es como un distintivo, una quinta pata que empieza a hacer una diferencia con lo que es TGD, ¿no? En la diferenciación. Que claramente creo que hay un vínculo claro, que en algún momento por ahí pacientes se psicotiza, por ahí no, pero bueno, no, con controles sanos está esa dificultad, solamente están con los potenciales, con los que presentan síntomas y se evalúan, ¿sí? Bueno, por ahí quería hacer ese aporte, quizás después comparto, Marcia, te comparto tengo que buscarlos los estudios, y estos... No, quizás, no sé si te referís, porque a lo mejor yo no te había interpretado bien la pregunta, pero ahora que lo aclarás, te referís un poco a los estudios que hay sobre ultra high risk para psicosis. Sí, para los high risk de very early pero onset no, schizophrenia. sí, claro, lo que pasa que esos, al menos yo la lectura que tengo de lo que hay escrito, que hay muchos, como decís vos en el NIH, hay mucho sobre eso, en realidad se habla que el riesgo es entre el 15 y el 30%. No es tan alto, ¿no? Por eso que es tan controversial las intervenciones. De hecho, han fracasado algunas el éxito, digamos, uno de los más complejos y estrepitosos fue el australiano. El de porque, Epic. bueno, porque termina siendo algo donde en realidad no hay demasiada evidencia, sino más sospecha que otra cosa. Nico, ¿vos decías algo de eso? Perdón. No, el de Epic, el de McGorry, que está acá como primer episodio psicótico, que salió mejor médico del mundo, no sé cuántos premios ganó y todo, que estaba con esto que estabas comentando vos, Ricardo.
que al final nada, se vio que la intervención temprana, de medicar antes y todo, que el viraje era ese porcentaje que vos hablabas, con un seguimiento muy estrecho, y al día de la fecha sigue siendo controvertido. Por eso yo decía, en un estadio prodrómico, ¿se puede tratar al paciente per se? Y supuestamente son contradictorios. No. Lo que pasa es que la mayoría de esos chicos están siendo medicados o por un trastorno de conducta, cuando hay alguna cuestión más externalizadora, ¿no? Claro, y tal cual por esa razón, porque si fuera el 90%, es fácil, uno los medica a todos. Claro. Ese es el... ¿no? Los tenemos con clozapina a los 9 años a todos y ya está. Salvamos. Sí. No, claro, pero en el seguimiento, por ahí, cuando no se cumplen las 4 cosas, esto ya es experiencia personal, ¿no? Cuando no se cumplen las 4 cosas, uno puede pensar que no va a evolucionar hacia un brote esquizofrénico, esquizofrenia en sí, y que va a evolucionar no con esa calidad de síntomas negativos, ¿no? Como la esquizofrenia siempre se plantea, repensámosla, que es una enfermedad que, si bien hace los síntomas positivos en diferentes edades, es algo que está desde el nacimiento, o que se va moldeando desde el nacimiento. A esto me refería con, si vamos a buscar los síntomas hacia atrás, los negativos están siempre, no faltan nunca. Sí. En mi caso, cuando faltan, sí. ya me Sí, alejo no, de la esquizofrenia, ¿no? Yo en realidad lo planteaba por una cuestión metodológica, porque cuando uno ve a la persona que ya tiene el diagnóstico, cuando hace la retrospección, son de ese 15 al 30% que decíamos antes. Ahí están. Por eso que es un error metodológico de apreciación pensar que son todos, porque claro, todo lo que vemos nosotros tienen eso, pero no todos los que tienen eso desarrollan después la patología. Claro, exactamente. Sí, por eso hablaba de si te referías al ultra high risk, claramente, bueno, el porcentaje es menor y por eso las intervenciones son mucho más imprecisas. Si no, como decía Nico, sería más sencillo porque uno medicaría a todos los pacientes. Pero bueno, muchas gracias por el aporte, porque la verdad que nos ayudó a hablar sobre este tema que no lo habíamos tocado. Acá comenta, pregunta, bueno, justamente Marcia. Yo quería hablar un comentaba... poco del ultra high risk, de los Sí, EMA, claro. de los estados mentales de alto riesgo. Claro, cuando tenemos la población de jóvenes o niños con estados mentales de alto riesgo, claro, exactamente el 15 al 20% va a evolucionar a psicosis y todos los demás van a evolucionar a trastorno de personalidad, a trastorno bipolar, bueno, los que van a usar sustancias. Pero es tremendamente importante, es muy rico, digamos, la sintomatología que podemos descubrir ahí. En cuanto está la escala SIPS que se usa en ese periodo, que se puede usar desde los 12 años en adelante, donde tiene un acápite de síntomas negativos, que podemos ir precisando muy finamente quiénes van a ir hacia la psicosis. Hacia la esquizofrenia. Y es muy interesante porque hablando también para diferenciar con los niños, que es muy difícil diferenciar con los niños que van por el trastorno del desarrollo, el autismo y los niños hacia la psicosis, tenemos toda esta gama que hablan de los síntomas básicos, que son los síntomas básicos que solamente son percibidos por ellos mismos, cuando tienen un buen lenguaje los pueden describir, que no son todavía observados por los demás, que ellos dicen, ¿sabe qué? Yo me siento diferente a como me sentía hace 6 meses, yo siento que me estoy concentrando menos, o yo siento que algo raro está pasando en mi alrededor, pero eso tiene que ir dentro de una entrevista, buscarlo, ir a buscarlo porque no sale espontáneamente y tampoco los que lo rodean lo han visto claramente. Entonces, eso es lo que yo rescato de los estados mentales de alto riesgo, que si bien no todos la minoría van a hacer psicosis o esquizofrenia, nos permite hacer una clínica más fina y encontrar algunos síntomas claves que nos pueden ayudar para ver el pronóstico. Bueno, totalmente de acuerdo. La verdad que sí, Adriana, eso que vos decís es fundamental. Creo que se está avanzando cada vez más. Acá un poco
digo, estaría bueno que alguien haga un Ateneo sobre esto, ¿no? Porque está bueno, es un tema re lindo para explayarse y para presentar, hay un montón de trabajos, y hay gente que, incluso la duración del tiempo de la psicosis sin tratar, ¿no? El famoso DUP, ese que le dicen, hay gente que tiene tesis ya sobre eso, si eso es de peor pronóstico o es de mejor pronóstico. Digamos, es como un tema tan vasto la esquizofrenia de inicio infantil, de inicio precoz, y bueno, y esto también de considerarla entre un trastorno del neurodesarrollo y un trastorno neurodegenerativo y la teoría mixta, y desde lo biológico hasta lo ambiental. Acá un poco, digamos, la idea del Ateneo era tener presente cómo el pronóstico funcional de los síntomas negativos impactan en la vida cotidiana de ese paciente, yendo, digamos, a la clínica diaria, yendo a lo que tiene que ver con nuestra trinchera, en el día a día, en el consultorio, en el hospital, en el instituto, donde sea que uno trabaje, lo que tiene que ver en el día a día, de tener presente esto, que qué sé yo, por ahí el paciente, viste, está pasado de antipsicóticos y hay que bajarle un poquito, o el paciente puede tener una depresión, por más que tenga una esquizofrenia, o está recontra poco estimulado, como decís vos, si no se le armó un buen hospital de día, porque la obra social no lo cubre, porque no hay hospital de día para esa edad, entonces lo ponen en un hospital de día con un nene con síndrome de Down, con otro que es sordomudo, con otro que es autista, con otro que tiene una parálisis cerebral, con otro que tiene una epilepsia no sé qué. Viste, es como difícil también la hiperespecificidad del hospital de día para pacientes con esquizofrenia de inicio muy temprano, antes de los 13 años. Por ahí sí hay más para adolescentes. Y bueno, el recurso del acompañante terapéutico, del orientador vocacional, de las terapias de rehabilitación, terapia ocupacional, musicoterapia, fono, psicomotricidad. También tener presente esto de la evaluación neuropsicológica, ¿no? Que hoy también ya se sabe que hay dominios funcionales, cuando hablaban de lo cognitivo, de ciertos perfiles cognitivos que nos hablan ¿no? de una sospecha para esquizofrenia, o por lo menos un perfil cognitivo característico. Un poco también lo que dijo Gonzalo, para compartir con lo que hablaba Miguel del autismo, el tema de los trastornos del lenguaje en las esquizofrenias de inicio temprano, que por ahí son quizás trastornos del lenguaje más de típico, no tanto con la intención comunicativa o a un modo de un lenguaje más de tipo idiosincrático, o digamos sin la intención de sociabilizar, o como puede ser, o sin la falta de reciprocidad socioemocional, o por ahí esa cosa a veces que se ve más en los pacientes como más mexicanesca, por así decirlo, aunque también puede aparecer, digamos, en los pacientes con esquizofrenia. Por eso me parece que está bueno lo que vos decís, Miguel, como repensar todo, porque no dejan de ser trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno del espectro autista. La esquizofrenia yo creo que ya está más del lado del mundo del neurodesarrollo, sobreañadiéndose esto de lo neurodegenerativo propio, pero bueno, es como, me parece que son todos temas para debatir infinitos, y que los psiquiatras infantos juveniles tenemos como lo más rico para arrancar y para que explote esto y para ponernos a hacer cosas serias, ¿no? En la región, porque la verdad que todo viene o del NIH, que tiene hace 30 años que está Rappaport ahí investigando esquizofrenias antes de los 13 años, o lo tenés a Rentschmidt, Schneider. Rentschmidt en Alemania. Bueno, pero digo, a nivel regional, bueno, en España está Beatriz Payá, que ahí Susa seguro que la conoce, Beatriz Payá, y este que hace resonancia, no me acuerdo ahora, en infanto juvenil, pero digo, a nivel regional latinoamericano, no tenemos. También hay, Nico, en Chile Sí. tienen una red de EMARS que es, a mí me encanta, ¿no, Adriana? Sí, tenemos una red que EMARS. tienen me parece importantísima. Sí, liderada por el doctor Pablo Gaspar. Sí. Fabulosa, la verdad, estamos todo Chile en red, y la presentamos esta red hace un par de semanas en una reunión Flapia que hubo
E invitamos a todos los que quisieran unirse a esta red para hacer una red latinoamericana. Irnos así haciendo un estudio un poco más grande, porque pacientes, claro, faltan. O sea, así hacemos algo más de nuestra región, Claro. que tenga que ver con con nuestra cultura, con las cosas que afectan sociodemográficas, Sí, por las nuestras cuestiones migraciones. socioambientales, ¿no? Porque Claro. a veces lo que Así yo te que comentaba de los la ingresos, invitación está hecha, si quieren me escriben y yo los contacto. Vale. Y hacemos una red con la gente muy feliz. Seguro, me parece buenísima. Otra cosa, ¿puedo hablar? Sí. Claro que sí. Sí. Bueno, otra cosa es esto de los EMAs me parece que es un foco en donde yo me metería, porque me parece que esta es uno de los núcleos que tenemos que empezar a ver, porque ya el planteo es diferente, estados mentales de alto riesgo. Entonces, no es un diagnóstico determinado, porque yo creo que, fíjense que, por ejemplo, les doy un ejemplo. En autismo todo el mundo habla de que hay que hacer diagnóstico temprano, porque haciendo diagnóstico temprano entonces hay mejores posibilidades de evolución y bla, 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 bla. Mentira, no es exactamente así. Hacemos diagnóstico temprano, pero la evolución que tiene un chico no necesariamente se corresponde con la precocidad del diagnóstico. ¿Por qué? Y porque tal vez no estamos interviniendo en donde está el problema. Y una de las limitaciones que tenemos es que estamos tal vez muy condicionados por el cuadro diagnóstico. Tenemos un top-down que nos dice, tiene que haber tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Hasta que no esté tal cosa, tal cosa, tal cosa, no es. Entonces, en el primer año de vida esas cosas, tal cosa, no existen. En el primer año de vida a lo mejor está el cambio de foco atencional, la duración de la atención, qué sé yo. Hay otras variables que no son las de lo social, y etcétera, etcétera. Bueno, eso era un ejemplo. En esquizofrenia pasa lo mismo. A los 6 años y a los 7 años no están el cuadro florido de los 13. Entonces ahí tomo algo que vos dijiste, Ricardo, que es, vos nombraste el RDoC y el tema dominios. Entonces, es interesante pensar más en términos de dominios que de diagnóstico. Porque si pensamos en términos de dominios, por ahí vamos encontrando, ya a los 6, 5, 7 años, vamos a encontrar tal vez factores que son predictivos. Porque si no, esto de los trastornos del lenguaje, del aprendizaje, cognitivos, sociales, son muy generales. Y están, sí, probablemente en todos a quienes se les diagnostica esquizofrénico, pero también están en un montón de otros a quienes no se les diagnostica nada o a quienes se les diagnostica algo que no es esquizofrenia. ¿Entendés? Entonces, yo creo que estas son oportunidades, por eso me gusta lo de Lemers, porque son oportunidades como para desprendernos un poco de la carga del cuadro clínico, no negarlo, no, yo no lo niego, yo siempre hago diagnóstico de CM, siempre. No lo niego yo, pero en términos de semiología, en términos de tratar de entender lo que le pasa a la persona, es decir, ahí es donde yo empiezo a individualizar. Y además porque el diagnóstico clínico es un diagnóstico básicamente conductual, y por ahí lo que uno está buscando es no las conductas que definen algo, sino los procesos que hacen que esas conductas aparezcan, ¿me entienden? Yo no me puedo meter en la parte genética porque no sé nada de genética y etcétera. Yo apenas manejo el tema de lo cognitivo, lo neurocognitivo y todo eso. Entonces, dentro de ese campo, yo puedo meterme. No puedo meterme en el campo de la poda neuronal porque, bueno, yo puedo hablar por boca de ganso de eso, porque leo un paper, poda neuronal, tal cosa, pero en lo que yo puedo meterme, y creo que más o menos esto me da indicios de lo que está pasando o de lo que puede pasar, es en el campo de lo cognitivo, de lo neurocognitivo. Es decir, de aquellos procesos que subyacen a las conductas, a esas conductas tan polisémicas que encontramos en los niños. Entonces, ahí es donde me parece interesante la búsqueda, ¿no? Es una búsqueda que uno hace en la clínica. Vos decías, Nico, hablemos desde la trinchera. Sí, estamos hablando de la trinchera.
Es decir, en la clínica, cuando nosotros estamos frente al paciente, estamos buscando lo que le pasa a ese paciente. Sí, sí. A ese chico, a esa persona. Entonces tratamos de ver cuál es el proceso. Y ahí nos metemos en dominios. Ahí somos RDOP. ¿Entendés? Totalmente, sí. ¿Puedo Es decir una- algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo preguntar algo? Claro que sí, si sos la Bueno. dueña del circo. No, pero igual, no, soy el payaso más pasivo acá, no me quiero mostrar. Me interesa muchísimo el tema, yo quería comentar algunas cosas. Algo escribí. Primero, cuando la esquizofrenia es la infantil, lo que nosotros observamos en general es que el inicio es sumamente solapado, que se confunde con cualquier patología de la psiquiatría infantil inicialmente. Pero, por ejemplo, chicos que tienen severísimos trastornos de comportamiento, a lo largo del tiempo van manifestando un cuadro donde empiezan a manifestar síntomas positivos y negativos, y que son de inicio muy precoz, tan es así, que a veces se piensa que son ADD severos o trastornos bipolares severos, y que luego con el tiempo y por el dato fundamental que es el antecedente familiar, uno puede orientarse de que puede tratarse de un cuadro de esquizofrenia infantil. El otro tema es que en los adolescentes generalmente el inicio no es insidioso como en estos de infantiles que estamos describiendo, sino que generalmente es de inicio agudo, muy similar a la del adulto, y que hay que hacer un buen diagnóstico diferencial con el tema de las adicciones, que eso recién cuando estaba el doctor Yunes como director acá en el hospital, empezamos a preguntar en la guardia, y doy fe que esto fue así, yo no estaba en la guardia, pero me acuerdo porque lo íbamos hablando, teníamos muchas reuniones de servicio entre jefes en ese momento y había un intercambio muy interesante académico, y entonces no preguntábamos si los pibes estaban falopeados, que era lo más común, como lo es ahora. Muchos de esos chicos tenían en un 45% síntomas de esquizofrenia, y resulta que era producto de la droga que estaban consumiendo, y que luego cuando se limpiaban, se veían que subyacían desde cuadros, los lugares famosos donde podíamos ver o bipolaridad, o trastornos de personalidad límite incipiente, o eventualmente depresiones, o cuadros psicóticos, pero que no descuidemos en esta charla el tema de las adicciones, que muchas veces hace confundir con el cuadro esquizofrénico puro. El otro tema es que también cuando estaba el doctor Yunes se hizo esta investigación, que era probablemente la que nombraba el doctor Norberto, que vimos que ante situaciones de familias disfuncionales que en nuestro hospital eran en un 95% los disfuncionales, familias donde había maltrato, abuso, consumo de alcohol, falta de trabajo, separaciones muy violentas, malos vínculos padres-hijos, la esquizofrenia empezaba a manifestarse mucho más temprano que lo que se veía en la bibliografía habitual. Nosotros tenemos una población muy especial. Y el otro tema que sí me gustaría preguntar es que cuando empieza también la esquizofrenia en la adolescencia se ve la desinhibición sexual. Yo me acuerdo que un alumno mío que trabajaba en el Montes de Oca me había dicho que ellos trabajaban mucho con betabloqueantes para bajar el impulso sexual. Y esto lo pregunto porque en este momento estoy atendiendo a un adolescente que estaba recontraimpregnado con clozapina y haloperidol durante la pandemia, que luego comenzó nuevamente el colegio, y le empecé a bajar la medicación y está bárbaro, pero empezó con mucha desinhibición sexual. Mi primer impulso fue subirle nuevamente la clozapina. Él estaba con una dosis de 900 miligramos, un chico que está altísimo, que tiene 16 años, pero me acordé esto del propanolol, ¿sí? Entonces quería preguntar, ¿qué usan ustedes en ese caso? Perdón, lo que puedo aportar es primero ver si el síntoma de desinhibición sexual, un poco que decía Miguel, Marcia, sin ir a lo farmacológico específico, porque no tengo una respuesta para darte, porque a veces se habla o se dice que supuestamente la tioridacina, el meleril, funcionaría mejor para lo que son las conductas de desinhibición sexual. Yo no leí ningún paper ni nada, siempre que lo escuché y lo vi,
fue de psiquiatras con mucha experiencia que han utilizado el Meleril para la desinhibición sexual, la tioridacina, pero no tengo un paper para darte o medicina basada en la evidencia. Esto sería medicina basada en la práctica clínica, ni siquiera en la eminencia, sino gente que está todo el tiempo. Pero yo digo, la pregunta sería, ¿la desinhibición sexual a qué corresponde? ¿A un comportamiento psicótico? ¿Al que pasé, no sé, porque nos pasó un paciente que cayó con una desinhibición? Está bien la y el chico pregunta. tenía una bala no preparada. Sí, y le habían estado manoseando el pene. Para mí es un síntoma psicótico relacionado con la baja de la medicación, porque particularmente este chico empieza con masturbación y además usaba al gato para masturbarse. Entonces yo empiezo a sacar el tema y cuando lo veo la última vez, mientras estaba hablando conmigo, se estaba masturbando, con lo cual sí, lo interpreto como un síntoma psicótico, pero de desinhibición sexual dentro del contexto de la psicosis, ¿sí? Ahora, uno puede aumentar, yo aumenté en este caso la clozapina, pero también el beta bloqueante, específicamente el propanolol, baja muchísimo el instinto sexual. Y a mí me llamó la atención porque era algo que utilizaban en una colonia donde había muchísimos pacientes con este síntoma, pero quería saber un poquito qué es lo que ustedes podían aportarme desde su práctica. Quizás Ricardo o vos, Miguel, también me puedas comentar algo, o Adri. Gracias, Niki. Marcia, ¿no había retardo mental en ese chico? No, es un pibe brillante. Es brillante, nada de retardo mental, al contrario. Es un pibe inteligentísimo. Fue en forma exponencial cuando disminuí la clozapina, que la hice muy lentamente. Pero bueno, cuando llegué de 900 a 400, empezó este síntoma, con lo cual inmediatamente subí a 500. Sí. No sé qué dirá el doctor Alberto Serrano, que está ahí escuchando. Marcia. Sí, por favor. Me encantaría escucharlo. A ver si lo desmuteo, espera que no lo encuentro. ¿Está el doctor Serrano? Ahí está. Genial. A ver, espera, ¿está muteado? No lo veo. Help. Está muteado. Doctor Serrano, desmutese, doctor Serrano, que yo no puedo. ¿Ahora? Hola, gracias. No, es verdad de que la incidencia de la esquizofrenia en esta edad que estábamos discutiendo hoy es muy limitada, hasta el punto que cuando estaba en Hawái entramos a participar en un proyecto de NIMH y no pudimos encontrar más que un caso en un año. Pero volvamos ahora a otra dimensión que tiene que ver con el problema, una vez que hemos diagnosticado el problema del adolescente, lo más importante es que él o ella pueda aceptarlo, que la familia pueda participar, colaborando con nosotros en explorar distintos aspectos terapéuticos, los médicos y después los pueden ser de medicación y después los psicosociales. Porque entre ahí la parte cultural, la resistencia al diagnóstico o resistencia al uso de medicamentos de los niños y a los adolescentes. Y uno de los problemas más grandes que tenemos, o que yo he tenido en general, es el problema de conseguir esa participación de una manera constante con la familia por el problema de la deserción del tratamiento, o porque el adolescente deja de tomar la medicación, o porque los padres se oponen o pelean, en fin, el uso no. El costo también de los medicamentos, cosa muy importante, que el medicamento sea necesario, esté indicado, pero no esté accesible. Aparte de eso, intervenciones psicosociales que puedan mantener al adolescente en la escuela, en una especie de educación especial, que pueda tener
entrenamiento para adquirir habilidades psicosociales que no tiene. Idealmente un grupo, pero nunca hay tantos adolescentes con este diagnóstico para tener un grupo realmente bien hecho. Y después, como se habló ya, intervenciones de cognitivo, cognitive behavior, para aumentar la competencia y la capacidad y la confianza que pueda tener el adolescente. Algo muy importante que dijo la doctora Breyer hace unos minutos es cómo el uso de drogas y alcohol puede aparecer o puede descargar reacciones psicóticas con síntomas positivos y negativos, y que pueden hacer masquerade, haciendo como si fuera, apareciendo como si fueran psicóticos. Yo he visto varios pacientes que con el uso intenso de marihuana, él mismo reconoció que se psicotizaba con la marihuana, aunque la dependencia era muy grande, y que no podía confortablemente reemplazar medicación con marihuana. Y eso hacía mucho problema en el manejo de ese paciente. Lo otro, evidentemente, no solamente tiene que ver con la escolaridad, sino también la preparar al adolescente para una artesanía o un trabajo. Es decir, un problema que tenemos, hay una especie de orientación, que la educación tiene que ser de tipo académico. La mayoría de estos chicos no van a estar en una universidad. O sea, pero ¿cómo pueden adquirir lo más pronto posible habilidades técnicas que lo puedan ayudar a tener trabajo y ser autosuficientes en un momento dado? Ese es mi granito de arena por hoy. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Dale. Bueno, Yo quería un poco... perdón. No, Adriana, por favor. Ok. Con respecto al paciente que está planteando Marcia, mira, yo primero pensaría, nosotros cuando hemos tenido también de estos pacientes, primero ver si no tiene un componente un poquito obsesivo-compulsivo y ahí usar los IRS, sertralinas a altas dosis, que ha resultado. Y también el propranolol. Lo que no usaría así es el Meleril, porque el Meleril sube tanto la prolactina y por esa vía es que baja el deseo sexual. Entonces, ya con los antipsicóticos y estamos ahí con la prolactina, pero por ahí con la sertralina sí hemos andado. Igual, perdón, el tema de la sertralina, eso es válido, doctora. Lo que yo le quería comentar, que muchas veces lo que dicen, le vuelvo a repetir, esto, más el escitalopram por el tema de las interacciones, para evitar interacciones, pues ya que tiene clozapina y haloperidol. De acuerdo, sí. El escitalopram antes que la sertralina, si vamos a pensar en síntomas obsesivos secundarios a la clozapina, porque como sabemos, todos los antipsicóticos pueden generar síntomas obsesivos compulsivos, o los pacientes psicóticos pueden tener síntomas obsesivos compulsivos. Entonces, de polifarmacia, el escitalopram, que ya está aprobado a partir de los 13 años, podría llegar a ser una opción, aunque la sertralina, obviamente, es fármaco súper fiel y noble y espectacular para bajarnos la libido. Sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que nosotros en el hospital disponemos de sertralina y no de citalopram. El citalopram lo usamos más en lo privado. Tienes toda la razón. Miguel. Sí, dos cosas. Una, estaría bueno, ya que acá habemos unos cuantos que nos dedicamos a TEA, y unos cuantos que ven más esquizofrenia, chicos esquizofrénicos y todo eso, pensar en esto que les decía antes, pensar en dominios que uno pudiera encontrar comunes, que uno pudiera encontrar a lo mejor en TEA y en esquizofrenia infantil,
como para ver si podemos ir rompiendo un poco ese diagnóstico así tan tradicional, tan inamovible que es el de la esquizofrenia, que sigue siendo a través de ya más de 100 años, 100 y pico de años, ¿no? Y poder romperlo, insisto, yo, a mí me gusta el tema de pensar en dominios porque eso es lo que me explica más lo que le pasa a la persona, ¿no? Y eso es lo que me permite romper, una vez que hice el diagnóstico nosológico, entrar a ver cómo pienso. Y en relación a eso, pensar entonces en los tratamientos, pero en mi caso, a mí me gustaría charlar, porque acá se habló mucho de lo farmacológico, que me parece fundamental. No podemos hablar de esquizofrenia sin hablar de farmacología, pero de hablar de los tratamientos no farmacológicos. Ver, por ejemplo, qué valor tiene esto de habilidades sociales, de estimulación cognitiva, o de abordajes cognitivos, de TCC, de todo eso. Y sobre todo, algo que me parece que siempre a mí porque miren, cuando un paciente anda bien, yo siempre me pregunto, ¿qué hice para que anduviera bien? Yo tengo que ver algo con esto que está pasando con este chico. Es decir, tratar de entender cuáles son, a dónde se produce el cambio en el paciente, como para que eso que uno está haciendo sea eficaz. Y una de las cosas que yo he visto, que veo, es que donde se produce el cambio es cuando lo que se trabaja entra en el cuerpo del paciente. Cuando se produce el cambio es cuando eso que se trabaja con un paciente en el consultorio sale a la calle y se despliega en la calle. Entonces yo le doy mucha pelota al concepto de intercesión, lo que pasa entre sesión y sesión. Ahí es donde realmente se produce el cambio, me parece. Ahí es donde realmente se produce el aprendizaje. Ahí es donde realmente se consolida la terapia. Cuando la persona puede disponer de eso que estuvo trabajando en la sesión, puede disponer de eso en el momento en que lo necesita. No como un concepto teórico, sino como un concepto vivencial, como un factor predictivo que le permite enfocarse en la realidad. Eso, ¿no? Entonces, por eso es por lo que me interesa tanto, si es que hay espacio, con estos últimos minutos que quedan, para ver cómo ven ustedes el tema de lo no farmacológico. Bien, me parece maravilloso, perdón, Vicky, yo creo que sí, es fundamental. Justamente la pluralidad de este grupo lamentablemente no hay, pero yo creo que el trabajo interdisciplinario, todos sabemos que para la esquizofrenia y para el TEA requerimos acompañantes terapéuticos, musicoterapeutas, fonoaudiólogos, psicomotricistas, terapistas ocupacionales, psicoeducación, porque trabajamos todo el tiempo con padres, con los maestros del colegio. Ustedes hablaban del tema del lugar donde tienen que estar estos pacientes. Yo creo que tiene que haber un menú terapéutico para todos. Tiene que haber lugares de internación, hospitales de día, lugares de internación públicos y privados, hospitales de día públicos y privados. Tiene que haber consultorios privados si es que los padres los necesitan elegir. Y colegios normales, intermedios, especiales, capacitados, porque no todas las familias son iguales y no todas las familias pueden aceptar dentro del entorno, que estamos obviando el tema familia en un chiquito con una esquizofrenia infantil que es fundamental, que tiene que elegir a dónde lo va a llevar. Entonces, vos hacías, cuando introdujiste acá el método LOVAS, Miguel, que trajiste a toda esta gente de distintos lugares y que iban a las casas y entrenaban a los padres con las cuestiones básicas de cómo enseñarle un hábito a un chico y a los padres cómo llevarlo, empezando de ahí hasta todos los procesos que tiene que hacer un chico acompañados por las distintas terapias, además de los farmacológicos. Tengo otro caso clínico de otro chico de 9 años, adoptado, que ha tenido unos síntomas gravísimos y que en el único momento venía con el neurogen, con lo que le iba bien, con lo que no le iba bien farmacológico,
En el único momento donde se estabilizó es donde empezó una escuela especial durante 8 horas, donde tenía todo este sistema multidisciplinario de asistencia. Entonces, ¿qué es lo que uno puede concluir? Que el paciente que tiene esquizofrenia está inserto en un medio sociocultural, llámese familia o lo que fuere, hogar y demás, y que todo ese contexto va a requerir algo determinado para ese paciente. Por eso me encanta el tema menú terapéutico, a mí me encanta comer. Pero realmente cada paciente va a requerir un menú terapéutico determinado donde incluirá métodos no farmacológicos, psicoeducativos y sociales. Perdón, digo, más allá de todo esto que está perfecto, Marci, que es la clave del abordaje de estos pacientes, que también lo decía Miguel, nada, para reforzar un poco síntomas negativos, simplemente, digamos, lo que yo quería transmitir con muchísima humildad y sin, digamos, volver a replantearlo, preguntemos síntomas negativos, no nos quedemos con lo florido, no nos quedemos con lo que nos cautiva, con lo que nos hace, no, lo florido de la psiquiatría y lo loco del paciente, y no tener presente el síntoma negativo y el síntoma cognitivo, que eso tendría que ser otra clase, otro ateneo, otra exposición, que son los que dan el pronóstico funcional al paciente. Porque podemos ser los mejores del mundo quitando alucinaciones y delirios, pero si después el paciente está duro como un turrón, plagado de signos de sintomatología negativa y no puede hacer nada, ¿de qué nos sirve? ¿No? Empezar a ver esto un poquito más allá y sistematizar, entrar en la sintonía fina, como dice un gran amigo y jefe de la sala, el doctor Salorio, entrar en la sintonía fina del paciente y empezar a mejorar esos aspectos, no solamente quedarnos con que el paciente ya no está más productivo. Eso es lo que quería transmitir. Y después creo que también el tema de que los síntomas negativos secundarios tienen tratamiento, a ponerse las pilas, a hacer ese diagnóstico diferencial, por más que sea algo reduccionista y biologicista, por ahí como yo lo transmití, pero a tener esto, que el paciente se puede deprimir, que el paciente puede estar plagado de efectos adversos del antipsicótico, que el paciente puede tener privación ambiental, no estímulo. Nada, ver estas cosas, no quedarnos con le borro las alucinaciones y los delirios y nada más, sino que el abordaje de la esquizofrenia va más allá y los síntomas negativos nadie les da bolilla porque todos quedamos obnubilados y capturados por las alucinaciones y los delirios. Y me parece que ya a esta altura de la psiquiatría la cuestión descriptiva y fenomenológica es súper útil, pero para el que le guste todo eso, que se ponga a leer los libros de cuando no había medicación y se pongan las pilas ahora en la clínica cotidiana con los pacientes a brindarles mayor pronóstico funcional. Nada más, quería transmitir. Honestamente no tengo mucho más tiempo, pero quería como pasar esa advertencia, no advertencia, digo, mi opinión, mi mirada. Un segundo nada más. A mí me parece fundamental eso que estás diciendo, porque acá, ahí donde todos palmamos, es frente a ese paciente con síntomas negativos, primarios, y que no responde ni a lo farmacológico ni a lo no farmacológico. Por eso ese es el que nos desafía para que nosotros desmenucemos más la psicopatología, desmenucemos más los rasgos del paciente como para ver por dónde entramos, porque por donde estamos entrando no sirve. Y que no nos demos por vencidos tampoco. Ese es el punto. No darse por vencidos porque no pueden. Sí, no se puede, no hay cura. No me interesa eso, no hay cura. No. El punto es por dónde puedo, por qué otro lado puedo verlo. ¿Me entienden? Por supuesto, los que hacen genética, los que hacen fisiología, todo eso, son los que más podrán. Bueno, ellos están. Nosotros somos los que estamos frente al paciente y somos los que tenemos que dar la respuesta ya. Eso, tomando esto que dice Miguel, creo que es importante tener la mirada de cómo nosotros, que trabajamos en la trinchera, como decimos, a veces tenemos ese sesgo de esperar lo peor, y entonces no hacemos lo mejor.
Y esto incluso está estudiado. Hay un paper muy bueno de Cohen y Cohen que se llama The Clinician Illusion, que justamente los que trabajamos en hospitales, sobre todo en los hospitales donde vemos pacientes muy graves, tenemos ese grave sesgo, donde nos imaginamos lo peor del paciente, y entonces perdemos una oportunidad a veces por una situación que nosotros condicionamos una idea de un pronóstico más negativo. Así que me parece muy bueno lo que dice Miguel, porque justamente es ponerle garra a las cosas para tratar de resolver y lo mejor, apostando a lo mejor. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, cerramos entonces. Gracias, Ricardo. Gracias, Miguel. Gracias, Adriana. Gracias a todos. Al doctor Zuri, a Marcia, a Susana. Yo quiero agradecerles muchísimo esta presentación, Marcia, y me gustaría que haya otra exposición sobre síntomas positivos. Y lo que quiero decir es que uno tiene que hacerse responsable de su paciente y tomarlo, y no en una primera sesión o en una segunda sesión hacer un diagnóstico. El diagnóstico se le hace con el tiempo, porque uno llega, los pacientes a consulta y tienen 4 o 5 diagnósticos. Y entonces uno dice, pero ¿y esto en qué momento? O vienen pacientes con cualquier cantidad de antipsicóticos, yo saco toda la medicación y resulta que el chico discutía con su madre, que es adoptado, que, bueno, gracias a Dios tiene 20 y pico de kilos menos y está funcionando perfectamente bien. Entonces, ¿en qué momento uno determinó que era una psicosis o era una esquizofrenia? O que las discusiones te llevaron a pensar que este chico tenía otras disfunciones. O sea, a mí me preocupa muchísimo esto de, bueno, usted le pasa tal cosa, tiene esta medicación. Y la medicación es una impronta, es un rótulo que es muy difícil de sacar. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado con el tema. Pero, Nico, nosotros hemos puesto la parte de niños pequeños porque no existía y el niño pequeño necesitaba hacer una evaluación digna para estos chicos como para saber en dónde estábamos y cómo van cambiando los síntomas, ¿no? Además, a nivel observacional y de vulnerabilidad, como comentaba Marcia, socioambiental, donde la población que llega al hospital, obviamente que como iba en contra de la bibliografía internacional, porque no creo que el australiano se brote a la misma edad que el de Rafael Calzada. No quiero ser despectivo, digo, porque estoy hablando, o no importa, puede ser de una familia de alto nivel socioeconómico también, pero si sufrió violaciones, consumo de sustancias, alcoholismo por parte de la madre, infecciones, bajo control obstétrico, negligencia infantil, digamos, toda la constelación de lo más vulnerable del país que llega a la sala de niños pequeños, obviamente que eso necesita un lugar para observar, para ver, para hacer un diagnóstico, y después un hospital de día acorde, como tiene el hospital, para hacer la inserción de esos pacientes. Entonces, nada, que no nos cierren, que no cierren la sala, que no cierren el hospital, digamos. Y aparte, eso. Nico, y aparte, todos los programas extrahospital para que los chicos puedan integrarse a la sociedad. Porque si no, a la semana o al mes están de vuelta dentro del hospital. Y cosa que se ha cortado lamentablemente en el hospital. Por eso hablamos de la importancia de la orientación vocacional y de todo lo que tiene que ver con la reinserción social del chico, todos los programas extra hospitalarios, obviamente también, que es válido y es importante y es pata fundamental para esto que veníamos a hablar de los síntomas negativos. Chicos, yo lo tengo que dejar porque, bueno, lamentablemente ahora a las 3 ya me quedo solo con mi... Ahora sí, yo también. Cerramos. Vicky, si querés cerrar y después digo yo un par de palabritas. No, solamente un agradecimiento por la calidad del Ateneo, todos los que hablaron, lo que organizaste, Marcia, te felicito, excelente todo, nada más que eso.
Bárbaro, bueno, yo también voy a agradecerle a todos realmente esto de poder conectarnos entre el interior y el exterior del país y nuestras instituciones es valiosísimo en un tema tan importante. Agradezco mucho. Nico es un gran valor, ustedes lo habrán notado, es un chico realmente que ya no es chico, pero bueno, para mí es un chico, fue residente mío, yo siempre me veo joven, así que para mí es un chico. Pero es maravilloso. Le agradezco también al doctor García Coto. Adriana, un placer, nos vamos a seguir comunicando. Ricky Lomás, el doctor Jules, a todos los que participaron. Y nos vemos la semana que viene. Vamos a tener un ateneo clínico de un caso de guardia muy interesante, pero muy interesante. Así que el día 1 de julio los esperamos a todos con mucho gusto y para seguir aprendiendo. Bueno, un beso a todos. Nos vemos. Chao. Muy bien, chao. Chao, doctor Serrano, un capo, como siempre. Encantado. Un genio el doctor Serrano. Pero Marcia, un genio vos, porque sos la directora de orquesta de esto, ¿eh? No, doctor, pero tengo unos músicos de primera, afinan todos. Bueno, ahí beso. Besos. Muy bien. Chao, lindo. Hasta Chao, pronto, gracias. nos vemos. Qué lindo los jueves. Chao, hasta luego.